Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen, para que tengan maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a las particularidades, retos, complejidades, dudas, confusiones vinculadas con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré el concepto, el fenómeno, el alcance de la obligatoriedad y propiamente si existe o no existe obligatoriedad en relación con los principios generales del derecho, si son obligatorios o no, si lo definido en ellos es algo obligatorio, vinculante o no. Y como los principios generales del derecho son lo que define cómo existen los derechos y deberes, mediante lo definido en ellos se define a los derechos y deberes, se definen las características de los derechos y deberes y propiamente la forma en la cual existen los derechos y deberes son necesarios, o sea, son vinculantes. Por eso no son algo optativo en una relación jurídica, no son algo que se pueda elegir cumplir o no en el sentido de la voluntariedad, no son algo que voluntariamente se pueda elegir si se cumple o no, porque como está relacionado, como se relacionan con los derechos y deberes se deben atender, lo definido en ellos se debe aplicar, se debe cumplir, se deben cumplir los principios generales del derecho, porque en cada uno de ellos se definen características, partes de los derechos y deberes, de la forma en la cual existen los derechos y deberes, de la forma en la existencia de los derechos y deberes, y en el todo de los principios generales del derecho creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de ellos se definen los derechos y deberes, se define el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes, se define el todo de la forma de la existencia de los derechos y deberes, se define los derechos y deberes, se define a los derechos y deberes, se define la forma de los derechos y deberes, se definen los derechos y deberes, y por eso son obligatorios. No se requiere de normas escritas en cada estado que contenga los principios del derecho porque los principios del derecho se relacionan con la forma de los derechos y deberes, es decir, con la forma del bien, con lo bueno. Y lo bueno es lo necesario en cada relación jurídica, es lo que debe existir en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde aplican derechos y deberes, donde existen y por ende aplican derechos y deberes, es decir, en cada ambiente relacionado con lo definido en el todo del derecho, en cada situación vinculada con lo definido en el todo del derecho, porque es el ideal, es el deber ser, es la única forma en la cual precisamente estamos bien y propiamente existe el bien. Es decir, existe la posibilidad de la vida, para que esto quede claro. Entonces, el deber ser es el bien, porque es lo único que permite que exista la vida y propiamente es lo que hace que exista la vida, es lo que hace que pueda existir y propiamente que exista la vida. Entonces, no es algo optativo. Y por supuesto, si en algunos casos las normas desarrollan aspectos, partes de los principios generales del derecho, cuando son normas relevantes, sobresalientes, con una calidad superior a las demás, aclaran de mejor manera a los principios del derecho, es decir, aclaran partes de una forma sencilla sobre los derechos y deberes. Entonces, en ese caso son normas bienvenidas, necesarias, buenas, válidas, pero cuando se trate de elementos que precisamente intenten ser normas, que intenten ser normas, tener la categoría de normas, y no lo sean porque su contenido complica la existencia de los derechos y deberes e incluso hace inexistente, hace que no puedan existir los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no son normas, son una cosa, un objeto, un elemento que trata de ser una norma, pero no lo es. Por eso una norma solo es lo que aclara algo relacionado con los derechos y deberes, es lo que aclara los derechos y deberes, una parte de los derechos y deberes, y por ende es lo que simplifica la forma de gozar los derechos y deberes, y por ende una norma nueva en relación con los principios generales del derecho es necesaria cuando precisamente logre esa evolución, logre aclarar, logre comunicar de una forma más simple la forma en la cual puede existir la efectividad de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del todo de lo definido en el derecho. Entonces, los principios generales del derecho son obligatorios, no se requiere de estar desarrollados, consagrados,
reconocidos en normas escritas, pero cuando son normas como tal y por ende nuevas normas, o sea, formas que mejoren, que aclaren de mejor manera lo que ya existe, la forma en la cual se conoce los derechos y deberes, lo que ya existe en relación con la forma de la existencia de los derechos y deberes, son normas necesarias, bienvenidas, buenas, y las normas preexistentes, previas, que desarrollan elementos de los derechos y deberes, es decir, que desarrollan partes de los principios del derecho, partes de los principios generales del derecho, a su vez son parte de los principios generales del derecho o propiamente formas que aclaran, que de manera directa simplifican la forma de conocer los derechos y deberes, que aclaran partes de los derechos y deberes, elementos relacionados con los derechos y deberes, y por eso son algo bueno igualmente. Entonces, para que esto quede claro, pueden existir dos clases de normas. Unas, las normas que ya existen sobre los derechos y deberes, y como los principios generales del derecho son lo que indica cómo existen los derechos y deberes, cada norma es a la vez una forma de desarrollar los principios generales del derecho. Y por su parte, una nueva norma debe existir cuando sea algo que aclare algo, o sea, algo nuevo, que sea algo que aclare, cuando sea algo que aclare, cuando es algo que aclare, algo relacionado con los principios generales del derecho, es decir, algo relacionado con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes y por ende con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, con la forma en la cual se puede gozar de los derechos y cumplir con los deberes, con la forma en la cual se pueda lograr el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes de una forma más efectiva, más rápida, más simple, más ágil, más directa, más sencilla, más clara. Y por esa razón, en relación con la inteligencia artificial, los principios generales del derecho son obligatorios, porque es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican. Y por eso los principios generales del derecho son el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, la base del derecho. Y las normas sobre temas específicos, fenómenos específicos, elementos específicos, precisamente desarrollan esa base, o propiamente como ya aclaramos, y propiamente como ya aclaramos, son parte de esa base y propiamente son parte del todo de lo definido en el derecho, es decir, del todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces, los principios generales del derecho son obligatorios y son precisamente lo que permite tener claro cómo aplican los derechos y deberes en cada relación jurídica a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica, porque los derechos y deberes aplican, proceden, se cumplen con base en la forma en la cual sus características y propiamente su forma de la existencia aplique a la medida de la forma en la cual existen los hechos y propiamente el todo del hecho de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial. Por eso se trata de que cada quien existente de una relación jurídica donde existe una inteligencia artificial cumpla con el derecho, es decir, aplique los derechos y deberes, es decir, aplique lo definido en los principios generales del derecho, es decir, goce de sus derechos y cumpla con sus deberes a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido en el derecho, es decir, el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, con base en la forma en la cual cada quien exista, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, que incluye una inteligencia artificial, y esa es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia formamos abogados y equipos de abogados sobre este tema, en este tema, sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Como nos damos cuenta, es fundamental, es determinante. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, el deber ser jurídico en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y reciban, se enteren de nuestros contenidos sobre la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Como nos damos cuenta, no se trata de una confrontación o una visión excluyente, una exclusión entre las reglas y los principios. Todo está conectado y para que esto quede claro, con base en lo que he indicado, una regla es lo que aclare algo relacionado con los derechos y deberes, entonces a la vez hace parte de los principios y a la vez en definitiva, más que de regla y de principio, se trata de norma, que es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes y por ende el derecho es el todo de la norma.
creada por el resultado de la unión de lo definido en cada una de sus normas, en cada una de las normas que van existiendo, que hacen parte del derecho, es decir, en cada una de las formas que van aclarando cada vez más cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo se aplican, cómo se hacen efectivos. Por ende, es fundamental conocer los principios generales del derecho y por ende conocerlos, tenerlos claros, dimensionarlos en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.